Plaza Podcast. El sector bancario español lleva casi 3 años sin grandes fusiones tras las integraciones de Unicaja y Liberbank y de CaixaBank y Bankia. Años de una tranquilidad relativa, marcada por el alza de los tipos de interés que ha permitido a los bancos registrar beneficios récord trimestre tras trimestre. La concentración de la banca española a través de fusiones y absorciones ha sido imparable desde la crisis de 2008 y ha transformado radicalmente el mapa financiero español. De 55 bancos y cajas de ahorro a apenas 10 entidades en poco más de una década. España es, de hecho, el segundo país de la Unión Europea que ha experimentado un mayor crecimiento de porcentaje de activos bancarios en manos de sus 5 principales entidades. Cuando grabamos este podcast, BBVA y Sabadell volvían a sentarse a negociar esa fusión y aún no se conocía la decisión final. Hoy, en Plaza al Día, ¿cómo puede afectar la fusión entre BBVA y Banco Sabadell? Saludamos a Ricardo Ziones, profesor de finanzas de EAE Business School. Señor Zion, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos. Vamos a hablar, en principio, por cómo afectaría esta fusión a los clientes. ¿De qué manera podría afectar directamente a corto plazo? Bueno, cualquier movimiento de este tipo en el sector bancario pues supone para el usuario final pues una reducción de la oferta, ¿no? Ya hemos vivido en los últimos años una gran concentración en el sector bancario y al final tanto para personas físicas como para empresas, instituciones, pues al final esto suponía una reducción de la oferta, ¿no? En España recordamos que no hace tanto hubo una fusión muy importante que fue la de Caixa con Bankia y esta nueva fusión pues volvería a reducir el número de entidades, ¿no? Y sobre todo en el mundo, por ejemplo, de las empresas, pues al final cuando dos bancos se unen, 1 más 1 no son 2, ¿no? O sea, si un banco tiene concedido unos créditos, unas facilidades a una empresa y otro banco también, pues al final cuando se juntan, normalmente la oferta o el apetito que tiene el banco resultante se reduce, ¿no? Si nos fijamos... Para particulares parecería un poco lo mismo, ¿no? Al final tendríamos menos bancos, menos competencia y esto para el usuario final nunca es bueno, ¿no? Si vamos desgranando, señor Zion, punto por punto, sobre todo para que los clientes tengan en cuenta lo que pasaría. Por ejemplo, si analizamos que esta operación, esta fusión BBVA, Banco Sabadell, los clientes de ambas compañías les afectaría directamente. En España, por ejemplo, la entidad que preside Carlos Torres Vila cuenta con más de 12 millones de clientes, mientras que la de Josep Oliu suma más de 5,5 millones de clientes. Entonces, como decimos, muchos de estos clientes están preguntando realmente cómo les va a afectar esta fusión si se concreta. Entonces, en cuanto a las cuentas y a las tarjetas, empecemos por ahí. ¿Cómo afectaría esto a los clientes de esta nueva entidad? Bueno, a las cuentas no debería tener demasiado impacto, pero al final lo más probable es que lo que llamamos aquí fusión realmente sea una absorción, ¿no? Probablemente BBVA absorbe a Banco Sabadell, con lo cual a la larga las cuentas de Sabadell se integrarían dentro de esos sistemas del BBVA, pero si no tenemos tarjetas de crédito o no tenemos créditos concedidos, no debería ser realmente un perjuicio para el usuario final, ¿no? En cambio, si tenemos tarjeta de crédito, imaginémonos el caso donde yo tengo una tarjeta de crédito con un límite de 6.000 euros en el Banco Sabadell y un límite de tarjeta de crédito con de 6.000 euros en el BBVA. Pues lo más probable que a la larga me reduzcan el límite conjunto. No voy a poder contar con 12.000 euros de límite, sino al final probablemente esté más cerca de los 6.000 en la entidad resultante, ¿no? También es importante destacar que, por ejemplo, el IBAN sí que cambiaría, es ese código bancario que sirve para identificar cada cuenta corriente. En este caso, tendría que ser un IBAN nuevo, ¿no? Normalmente los bancos tienen un periodo de adaptación, pero a la larga, en un plazo medio, sí que probablemente cambia el número de cuenta y el IBAN, ¿no? A corto plazo se suele mantener, pero al final se acaban integrando y habrá solo un IBAN. Es muy habitual que los clientes de los bancos tengan esa nómina domiciliada y muchísimos recibos domiciliados. En un principio, ¿el cliente debe preocuparse o no?
No, yo no hay motivo para preocupación, ¿no? Yo el tema de los recibos se puede reconducir automáticamente y en cuanto a la nómina si hay un cambio de IBAN sí que hay que informar a la empresa de que ha habido este cambio, ¿no? Pero en cuanto a los recibos domiciliados, yo creo que ahí el usuario final puede estar tranquilo que eso normalmente se hace de forma automática. Otra cosa que también llama la atención es la banca digital. Si se fusionan, habrá al principio dudas de dónde tienen que entrar para acceder a sus cuentas. En este caso, ¿qué página web se mantendría si se mantiene una de las dos o no? ¿Cómo se suele hacer? Sí. No, a corto plazo te tienen que convivir las dos, obviamente, porque la integración informática lleva su tiempo, ¿no? Al final aquí hay muchas implicaciones y muchas cosas que todavía hay que resolver. Entonces, a corto plazo el usuario va a tener que acceder a ambas plataformas y finalmente, como creo que es una absorción de BBVA a Sabadell, el usuario acabará usando la de BBVA. Otra cosa de las que también preocupa, la gran mayoría de ciudadanos tiene una hipoteca y préstamos. También es importante saber y conocer en estos casos si va a cambiar algo o no de su hipoteca o se van a mantener las mismas condiciones que tenían. No tiene por qué cambiar, ¿no? No, para nada. Yo creo que jurídicamente no hay ningún argumento, ningún derecho por parte del nuevo banco a modificar esas condiciones, ¿no? Si yo he firmado una hipoteca a largo plazo, pues todas las condiciones que yo he firmado en la escritura obviamente se tienen que mantener. También me gustaría saber su opinión al respecto de esta fusión. ¿Para usted es positiva o negativa? Hombre, yo creo que siempre depende un poco desde el punto de vista se vea, ¿no? Yo creo que para el usuario final, obviamente es negativa, o sea, tanto para empresas como particulares, yo creo que es negativa porque, como decíamos, hay menos oferta en el mercado y eso nunca es bueno. Y luego para los accionistas de ambos bancos pues puede ser distinto, ¿no? Y todo dependerá al final del precio al que se llegue, porque para el Banco Sabadell ahora mismo la prima que ofrecen frente al mercado BBVA es relativamente pequeña, con lo cual lo que al principio parecía muy atractivo quizás no lo sea tanto para el accionista de Sabadell, y el accionista de BBVA yo creo a largo plazo pues contará con una mayor entidad y mayor potencial de beneficio, ¿no? Entonces, como siempre dependerá un poco de dónde lo miremos esto, ¿no? Estábamos hablando en principio de cómo va a afectar esta fusión a los clientes, pero ¿y a los empleados? ¿Se va a tener que prescindir de gente? Sí, eso es obvio, ¿no? Al final, en cualquier proceso de este tipo de corporativo, donde haya una fusión o una compra, lo que se busca realmente es lo que llamamos sinergias, ¿no? Y las sinergias principales, desgraciadamente, en este tipo de operaciones, son la reducción del coste de personal, ¿no? Tengamos en cuenta que hay oficinas tanto de Sabadell como de BBVA, pues que estén por el mismo barrio, el mismo pueblo, entonces habrá que cerrar muchas oficinas y luego en servicios centrales, en las oficinas principales de ambas entidades, está todo duplicado. Todos los departamentos de recursos humanos, de finanzas, de todo tipo, están duplicados, con lo cual está clarísimo que va a sobrar muchísimos empleados, ¿no? Lo cierto es que normalmente en ese tipo de operaciones las entidades van a un proceso de ERE, ¿no? de un expediente de reducción de empleo, y donde normalmente los empleados que salen primero son realmente los de mayor edad, ¿no? Se tiende a tratar de buscar prejubilaciones o fórmulas similares. Uh-huh. Ahora estamos ya casi en la mitad de este 2024 y salta esta noticia que BBVA y Sabadell pues vuelven a sentarse a negociar una fusión que hay que decir y recordar que ya se plantearon en plena pandemia y que al final no acabó de materializarse. ¿Por qué fracasaron las anteriores negociaciones? Pues era una situación de mercado muy distinta en la anterior tentativa, ¿no? Pero realmente lo que más influyó realmente fue el precio de la operación, ¿no? Yo creo que a los accionistas o el Consejo de Administración del Sabadell le pareció demasiado bajo el precio que se ofrecía. Sabadell se ha realizado muchísimo en bolsa y esta oferta de ahora parece bastante más atractiva, ¿no? Y luego también en este tipo de procesos también los directivos de la entidad más pequeña, de la absorbida, siempre quieren tener o contar con ciertos puestos en el Consejo de Administración, ¿no? Y ambas cosas hicieron que en ese momento fracasara. ¿Cómo afectaría o cómo quedaría el panorama bancario español?
Pues al final yo creo que bueno, yo hemos pasado en los últimos 15 años de tener en España más de 70 entidades y ahora vamos a tener poco más de 10, ¿no? Y sobre todo que está muy concentrado, ¿no? O sea, al final tenemos un grupo que es CaixaBank y Santander y el nuevo potencial BBVA que entre las tres entidades realmente van a copar el 80% del mercado. Y volvemos un poco a la indefensión quizás del usuario al tener una concentración tan importante en el mercado. ¿Qué cree que es lo que más preocupa al ciudadano de a pie cuando saltan estas noticias a la primera plana? Yo creo que, bueno, primero el tema del empleo. Yo creo que ahí todo el mundo tiene miedo que la bolsa de desempleados se llene todavía más, ¿no? Y luego la indefensión como usuario, ¿no? Que al final, cuando uno va a buscar un préstamo o una tarjeta, pues cada vez le va a costar más. Y también en zonas rurales no olvidemos que la presencia de la banca es bastante escasa, pues habrá pueblos o localidades donde no va a haber competencia, ¿no? Va a haber simplemente una entidad. Eso sobre todo aquí en la Comunidad Valenciana pasa mucho. Hay localidades que se han quedado precisamente sin cajero y tienen que acudir a otras localidades cercanas a poder sacar incluso dinero porque no pueden hacerlo en su propia localidad. En este caso también, como dice usted, ¿afectaría de esta manera? No, sin ninguna duda. Como en la fusión anterior con Caixa y Banca también ocurrió, va a haber ciertos códigos postales donde yo creo que se les va a obligar a mantener por lo menos una oficina porque como comenta, pues para el usuario final esto es inviable, ¿no? O sea, que uno no tenga que desplazarse a otra localidad para sacar dinero, pues no debía ser aceptable, ¿no? Esto es una situación realmente inaceptable. Ricardo Oción, profesor de finanzas de EAE Business School, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su atención. Recuerden que pueden escuchar todos los contenidos de Plaza al Día en todas las cabeceras de Ediciones Plaza y en nuestra web plazaaldía.es, también a través de todas las plataformas de podcast. Además, el resto de contenidos de Plaza Podcast están disponibles en la web plazapodcast.es. Por último, les animamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vas a encontrar en Instagram, en X, en Facebook, en TikTok, en LinkedIn y también a través de YouTube. Plaza Podcast.